¿cuál sería para usted la diferencia entre patriotismo y nacionalismo? Yo creo que esa diferencia la estableció de muy buena manera un gran patriota francés que fue el general de Gaulle, que fue el jefe de la resistencia francesa, esa resistencia que, como él decía, frente a los invasores alemanes, como él decía, dice, al principio no había casi nadie y al final casi no había nadie que estuviera fuera, ¿no? Es decir, al principio dentro de la resistencia no había casi nadie y al final fuera de la resistencia no había casi nadie. Y esa fue una batalla que quien la libró fue De Gaulle. De Gaulle señalaba que el patriota es el que ama a su patria por encima de las otras patrias, mientras que el nacionalista es el que odia a las otras patrias precisamente para colocar por encima la suya. Es decir, el patriota insiste en los aspectos positivos de su país, ama su nación. El nacionalista necesita siempre tener un elemento de carácter victimista, de carácter negativo, de resentimiento frente a otras situaciones, ¿no? Entonces, De Gaulle, por ejemplo, era un patriota, estaba convencido de que Francia tenía que tener un papel importante en la historia, lo había tenido durante siglos, amaba a su país, pero no despreciaba a otros países. Hitler aborrecía a otros países muy claramente, igual que a etnias, a grupos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y de hecho, y por dar otra anécdota del general de Gaulle en este sentido, cuando se produce la batalla de Stalingrado, y acaba la batalla de Stalingrado con una aplastante derrota del ejército alemán, tienen más de 1 millón de bajas que le causa el ejército soviético. La Unión Soviética invita a De Gaulle a que vaya a Stalingrado en plena guerra mundial y vea aquello. Y cuando De Gaulle llega a Stalingrado dice, es increíble que llegaran hasta aquí. Y entonces le dicen el ejército rojo y dicen, no, los alemanes. Es decir, De Gaulle podía estar combatiendo a los alemanes, tenía claro que eran el enemigo de su patria, que había que arrojarlos de su país, etcétera, pero eso no le cegaba para decir, bueno, es increíble que los alemanes hayan llegado hasta aquí, hasta las orillas del Volga, invadiendo la Unión Soviética, ¿no? Y yo creo que esa es la idea del patriota. Tú puedes amar enorme, entrañable, sentidamente a tu país, pero eso no hace que odies a otros países, que los culpes de todo, que consideres que además hay pueblos que habría que exterminar, etcétera, etcétera.